Bueno, hola chicos, mi nombre es Jesús Hernández y bueno, ahora estoy transmitiendo con el celular. Creo que no dio resultado, algo pasó con la laptop, estaba compartiendo pantalla, haciendo la presentación desde la computadora, pero me están diciendo que no se escucha. Y bueno, ahora la voy a hacer a la antigüita, ¿no? Con el celular, pero viendo la pantalla de la presentación en la computadora. Bueno, a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Pero siempre salen como tienen que ser. Y bueno, una disculpa, no sé qué pasó en la computadora, no se oía, estaba haciendo la transmisión, pero bueno, de cualquier manera aquí estamos, la voy a hacer a la antigua con el celular. Ah, ya, gracias Sara, ya se escucha. Sí, muchas gracias, por avisarme que no se escuchaba. Y bueno, no sé por qué no se escucharía. Al fin de cabo, aquí estamos, lo estoy transmitiendo con celular y para que vean la presentación en la computadora. Si quieren compartir el video, por favor, compártalo con quien quieran y con quien crean que pudiera servir esta presentación. Y bueno, mi nombre es Jesús Hernández de Salud Integral Trisquel, soy ingeniero de formación desde hace ya muchos años, ahora ya no me dedico a ingeniero en sistemas, soy terapeuta y constelador ya desde hace varios años, ya tengo un poco de experiencia en este campo. Y bueno, el motivo de esta presentación de este Facebook Live es para hacer la presentación del Diplomado en Constelaciones Familiares 2018. Actualmente todavía se están cursando los chavos el diplomado del año pasado, 2017. Y bueno, les platicaba hace ratito en el otro Facebook que yo conocí constelaciones familiares en el 2010 y fue algo que me encantó en su momento. Yo cuando conocí, que hice contacto con esa terapia de constelaciones, fue algo magnífico porque dije, ¿cómo es que se mueven? ¿Cómo es que saben los representantes? Y cómo se daba la dinámica, el origen, la causa. Muy padre, aparte que la consteladora, nos explicaba muchos temas que yo no conocía. Entonces fue algo que me encantó. Yo dije, algún día quiero aprender constelaciones familiares, aprender a constelar. Eso fue en el 2010. Después, años después, se me presentó la oportunidad, la gran bendición de estudiar en León con mi maestro. Y bueno, desde entonces me he dedicado a dar talleres de constelaciones familiares y les platicaba que como todo en la vida, Dios o el universo, como quieran llamarle, nos presenta la oportunidad de un nuevo reto, de una nueva aventura. Y hace 2 años, casi, año y medio, Dios me dijo, o como le quieran llamar, el universo, me llegó la señal como de que estaba preparado, aunque yo creía que no, para dar una formación en constelaciones familiares. Y dije, acepto el reto, acepto la oportunidad, no sé cómo va a ser, acepto que tenía miedo, de incertidumbre, pero le dije sí al universo. Y bueno, se dieron las cosas, algunas no se dieron tan fácil, hubo ciertas, pues como todo, ¿no? A veces las cosas no salen como uno quiere, pero van saliendo y Dios nos pone todo, solamente hay que decirle sí. Y bueno, de ahí fue como empezó el diplomado de la formación del año pasado, en constelaciones familiares. Y uno de mis sueños que yo tenía yo aprendí muchas cosas con constelaciones y sigo aprendiendo, pero de las cosas que más me maravillaba decía, es que si la gente supiera cuán importante es nuestra relación con nuestra familia de origen, creo que este mundo podría cambiar. Al menos pondremos nuestro granito de arena para sanar tantas cosas, tantas heridas emocionales, tantos problemas que no nos damos cuenta que vienen desde nuestra familia de origen, desde los ancestros, desde cómo fue nuestro nacimiento, cómo fue el embarazo en el que estuvimos con mamá, en el vientre de mamá, cómo fue nuestra relación con los hermanos, si hubo muertos, si hubo cualquier cosa. Todas esas cosas influyen de alguna manera muy fuerte en los sistemas familiares, pero no las conocemos, vivimos a ciegas. Entonces, a mí se me hizo vital, importante difundir este mensaje de los sistemas familiares, de las leyes naturales, los órdenes del amor y, y explicarles que muchas veces, y creo que siempre, no es que seamos malos, no es que seamos un fracaso, sino es que somos
de alguna manera inconscientes de las reales causas que nos están afectando. Les platicaba ahorita hace rato también que, por ejemplo, las parejas, no es que no haya amor, porque hoy en día se separan, hay un alto índice de separaciones, de divorcios, es que porque hay enredos sistémicos. Hellinger dice, no es que el amor se acabe, es que las parejas tienen enredos sistémicos y son leales a sus propios sistemas de origen. Entonces, hasta que no se arregle ese enredo sistémico, podrá darse el amor de alguna manera, porque el amor ahí está, pero opacado por todos esos enredos sistémicos que cada uno trae de su sistema de origen, de su familia de origen. Les platicaba también de cómo los niños, en especial niños y bebés, enferman muchas veces. A mí me ha tocado por amor, por lealtades, hacia sus padres, hacia sus propios sistemas. Quieren cargar cosas que no les pertenecen, cosas del sistema, y de alguna manera enferman porque pues, son emociones, son problemas que traen de los adultos y un bebé o un niño pequeño no puede solucionar eso, pero intenta hacerlo desde el alma, desde el inconsciente, cargando eso y enfermándose. Pero eso es una dinámica infantil que no ayuda en realidad a los padres, esa dinámica. Y en constelaciones familiares es una forma que se puede dar rápidamente, ver la real causa y en el mismo momento sacarlo a la luz y sanarlo. Bueno, esos son algunas de los motivos por los que a mí me encanta compartir cada vez que yo doy un taller de constelaciones familiares. Yo doy un tema eh, para sembrar conciencia en la gente, para que aprendamos que hay nuevas maneras de vivir, de sanar, hay nuevas formas, o sea, la vida hay que venir a ser felices, no hay que venir a sufrir. Nuestra misión no es sufrir ni trabajar como burros, como siempre les platico. La vida es algo más bello, es para disfrutar, pero ¿cómo vamos a disfrutar? Una de las formas es liberándonos de todos los arquetipos, prejuicios, emociones, creencias heredadas, adoptadas de la vida, de la familia, de la sociedad, que de alguna manera permitimos que nos impusieran, pero que no nos dejan ser nosotros mismos, nuestro verdadero yo. Y bueno, esta es una breve introducción a las constelaciones familiares. Para los que no conozcan constelaciones familiares, voy a explicar poquito. Las creó un señor alemán que se llama Bert Hellinger. Bert Hellinger es un ex misionero. Él, como dice la diapositiva, nace en el año de 1925 en Alemania. También estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Después de eso se hizo sacerdote. Eh, y, ¿cómo se llama? Estuvo con los indios Zulus en Sudáfrica. Y ahí hay algo muy interesante que él descubrió, que en esa tribu, los indios Zulus en Sudáfrica, estaban muy marcadas las jerarquías y los roles de cada uno. Y cuando había en esa tribu problemas de alguna manera, alguna discusión, una diferencia, se arreglaban de una manera muy rápida y sana, porque como estaban tan delimitadas, tan bien marcadas las jerarquías, los hijos respetaban a los padres y los padres respetaban a los abuelos, y así cada quien respetaba a sus mayores y no se metían en sus asuntos ni en sus destinos. Y vio que de alguna manera eso era algo muy curioso que pasaba en esa tribu. Finalmente, ya después, a los 43 años, deja el sacerdocio. Hubo un ministro que le hizo una pregunta. Para ti, ¿qué es más importante? ¿Tus ideales o la gente? ¿Y qué sacrificarías? Fue una pregunta, esa le marcó en su vida y lo hizo reflexionar. ¿Qué era más importante? ¿Sus ideales o ayudar a la gente? Entonces ahí le pregunto cuál sacrificarías y fue entre tantas cosas, fue una del parteaguas, digamos, esa pregunta que le hizo ese ministro para dejar el sacerdocio. Después de eso se dedicó a estudiar varias corrientes, psicología, análisis transaccional, hipnosis ericksoniana, terapia sistémica. um, Fueron varias, ahorita no recuerdo las otras, ahorita vamos a verlas en la diapositiva. El punto es que después de estudiar varias corrientes
terapéuticas, de alguna manera creó las constelaciones familiares, aunque él mismo se describe que ya existían de alguna manera las constelaciones familiares es otra terapia, pero que la base ya existía las constelaciones familiares y que lo que hizo fue desarrollarlas de alguna manera más profunda, constelaciones familiares. Eh, Bert Hellinger tuvo una primera esposa, Hertha Hellinger, se casó, no tuvo hijos y actualmente está casado con otra alemana que es Mary Sophie. Y bueno, este señor es el creador, ya tiene muchos años de constelaciones familiares. Este señor actualmente tiene 93 años. Vive todavía en Alemania, viaja por todo el mundo este año, viene cada año a México, por cierto, no estoy seguro si va a venir ahora en mayo, creo, no estoy seguro, pero sí es un señor que ha escrito muchos libros y todo es desde la experiencia, desde el ver, como lo dice él. Él ve cómo se van desarrollando en las entrevistas que le han hecho a él, le dicen, ¿qué es más importante para ti? O sea, ¿de dónde aprendiste más? ¿Tu formación de sacerdote, lo que estudiaste? ¿Qué es más? Y dice que lo más importante para él ha sido el ver las dinámicas que se muestran en las constelaciones familiares. Eso lo ha sido lo más importante y desde ahí ha aprendido, desde ahí descubrió lo que se llaman las leyes naturales, que los llama como los órdenes del amor, las leyes que rigen los sistemas familiares, órdenes del amor, también órdenes de la ayuda. A este señor se ha investigado muchas cosas. Ya muchas constelaciones familiares están en muchos ámbitos, desde la pedagogía, ahorita lo vamos a ver aquí, pedagogía, constelaciones organizacionales, en psicología, asesoramiento, en medicina, también derecho, también eh, bueno, en medicina, como les decía, hay muchos, ya se relaciona con muchos aspectos, como chamanismo inclusive, de muchas maneras, constelaciones familiares ya está involucrada en muchos aspectos. Y hay mucha gente que ha desarrollado muchas cosas, que ha complementado su terapia con constelaciones familiares. Y es muy, muy padre. Bueno, aquí son de las cosas que estudió, de lo que se conforma constelaciones familiares, terapia gestal, psicoanálisis, terapia primal, esta no lo mencioné, pero es básica, ahorita voy a explicar poquito de esta, análisis transaccional, terapia familiar, terapia sistémica transgeneracional, la hipnosis de Milton Erickson, programación neurolingüística. Eh, bueno, ahorita voy a hacer mención a esto que hablan, lo que dice las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares dicen, los descendientes asumen lo que corresponde a sus antepasados de forma inconsciente y por amor. Las frases interiores son yo te sigo, yo por ti, yo también, o yo también. Estas simplemente son algunas frases. Todo individuo que alguna vez perteneció a un sistema familiar tiene el derecho a pertenecer. Voy a hablar algo que se llaman los órdenes del amor. Los órdenes son 3 órdenes. El primero, el derecho a la pertenencia. El derecho a la pertenencia quiere decir que nadie puede ser excluido. Todo aquel que perteneció alguna vez tiene el derecho a seguir perteneciendo, llámese una expareja, un hijo muerto antes de nacer o muerto pequeño, alguien que robó, alguien que se separó y que ya no lo quieren ver, etcétera, etcétera, o hijos fuera de matrimonio. La familia, el alma familiar, como le dice Bert Hellinger, el gran alma, vela porque se cumplan estas leyes. Y cuando de alguna manera los otros miembros de la familia no quieren ver a una persona y la excluyen, el alma del sistema familiar de alguna manera, más adelante alguien que nazca después, lo va a vincular con esa persona excluida y el nuevo miembro de la familia, sin saber por qué, se va a vivir excluido, vinculado a esa persona que excluyen los otros miembros de la familia. En el alma se conecta y cómo es vivirse excluida esta otra persona. Puede ser depresivo, con intentos de suicidio, falta de éxito, de alguna manera no identificado con la vida,
puede ser alguna adicción, alcoholismo, drogadicción, etcétera, múltiples, o sea, o con muchos problemas simplemente en la vida, como falta de éxito, ¿no? Pero son múltiples las consecuencias que puede pasar de una cuando se rompe el primer orden de la ayuda, primer orden, perdón, del amor, que es derecho de pertenencia, cuando se excluye a alguien. Bueno, segundo orden del amor es la jerarquía o la prioridad de los que llegaron antes. Aquí Bergelinger también es muy marcado. Las jerarquías son muy importantes por ejemplo, digamos, donde se ve muy claro son entre los sistemas militares, ¿no? Los rangos son muy claros ahí, muy delimitados, muy marcados. Y Bergelinger aquí también marca que, por ejemplo, las jerarquías, los abuelos son los más grandes, después siguen los papás, finalmente los hijos y los nietos, etcétera. Y cuando alguien rompe esa jerarquía, causa un trastorno en el sistema. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de cuando el papá, por alguna razón, en la familia está papá, mamá, hijos, el padre se va a trabajar lejos y no está en la casa, se ausenta, alguno de los hijos mayores quiere tomar el rol del padre y finalmente quiere mandar a mamá y a mandar a los hijos como si fuera el papá. Y esto causa un trastorno en la familia, causa un desorden. O cuando por alguna razón la mamá no está ausente o muere o lo que sea, y una de las hijas toma el rol de mamá, de alguna manera esta mujer más tarde cuando quiera casarse siempre va a andar preocupada queriendo cuidar a todos, al marido, a los hijos, y no va a vivir una vida su propia vida porque así la enseñaron desde pequeña, tomó el rol de madre cuando no le tocaba tomarlo, que era tan solo una hija. Esta es la jerarquía, también hay la jerarquía entre hermanos o los de igual nivel, pero que alguien llegó antes, por ejemplo, los hermanos, está el hermano mayor, el que sigue, el segundo, el tercero, el cuarto, así, etcétera, etcétera. Aquí hay muy importante, como decía, las jerarquías y también del derecho de pertenencia, porque muchas veces los sistemas familiares no cuentan a los abortos o a los niños que murieron pequeños y ellos tienen derecho a ser contados aunque no se les haya bautizado, que no hayan tenido nombre, de alguna manera, allí están. En el alma familiar se cuenta, porque a veces pasa que dicen, no, pues es que somos cinco, que vivos y muertos. No, pues es que murieron dos, fueron los más grandes, dos pequeños, pero pues eso no. Dicen, yo soy el tercero o cuarto, pero si tomas en cuenta esos dos, serías el cuarto o el quinto. Entonces muchos creen que los abortos, por regla general, Helling los cuenta a partir del cuarto mes del embarazo. Pero en mi experiencia me ha tocado que desde más pequeños todavía cuentan. O cuando mueren pequeños de alguna manera no los cuentan. Este, ¿Qué pasa cuando se transgrede ese rol? Si dicen yo soy el tercero, pero realmente es el quinto y el tercero falleció, él se está poniendo en el lugar de un muerto, de alguien que ya está muerto, está ocupando ese lugar. Entonces esa persona inconscientemente sigue el destino de ese niño muerto, ¿no? Y que por lo mismo, vuelvo a lo mismo, son gente deprimida, gente que tiene accidentes toda la vida, que se enferma a cada rato, que tiene enfermedades, problemas, o que dicen como que no soy yo, o sea, toda la vida yo no he sido yo, siento que no soy yo mismo. Me pasó una constelación y ese sentir que no soy yo mismo es que estoy ocupando el lugar de alguien que no soy yo. Este lugar no me pertenece, yo soy el quinto, digámoslo, no el tercero, que el tercero fue un niño muerto. Entonces, por eso es que siempre se han sentido que no son ellos mismos, porque ocupan el lugar de alguien que no está vivo, de alguien muerto. Bueno, ese es el segundo orden, el del amor, la jerarquía. El tercer orden del amor es el equilibrio entre dar y recibir. Y aquí hay algo muy importante. En la vida siempre hay una balanza, un equilibrio, tiende la vida hacia el equilibrio. Eh, pero cuando no se, ¿cómo diríamos? Por ejemplo, es de igual a igual cuando son relaciones de pareja, relaciones entre hermanos, relaciones entre amigos, relaciones laborales, que es de la misma jerarquía. Si no hay ese equilibrio, de alguna manera se descompensa. Siempre les pongo el ejemplo y se lo seguiré poniendo, yo creo,
¿De qué pasa cuando le prestas dinero a una persona, a un amigo, le dices, te pide prestado 1,000 pesos, y le dices, bueno, órale, te los presto. Se los prestas, no te los paga, pasan un tiempo y te vuelve a pedir prestado 1,000 pesos y dices, bueno, órale, ahí va, otros 1,000. Ya le prestas, no te los ha pagado, pasa el tiempo y te vuelve a pedir prestado ahora otros 1,000 pesos y dices, no, pues ya me debe un buen y ya ha pasado tiempo y le vas y le cobras los 3,000 pesos que te debe y te dices, ¿sabes qué? No tengo. Y después le quieres volver a cobrar o lo andas buscando para que te pague. ¿Qué pasa con esa persona? Siempre les digo, pues normalmente la persona se empieza a esconder, ya no te contesta las llamadas, ya no te quiere hablar, inclusive se empieza a enojar contigo. ¿Y qué pasa aquí? Siempre les digo, pues es que ya le creaste una deuda tan grande que no le diste la oportunidad de que te pagara la original, entonces ya no te puede pagar. ¿Y qué creen que eso pasa también en las relaciones y sobre todo relaciones de pareja a veces es más marcado? Cuando una persona uno de los miembros de la pareja da mucho a la otra persona y no deja que la otra persona le regrese un poco de ese dar que me refería a dar. Digamos amor, pero más aterrizado, darle tiempo, darle dinero, darle atención, cariño, de alguna manera, atención, cariño es algo muy marcado sobre todo. Y a veces pasa más en las mujeres, a veces también en los hombres. Y la otra persona termina yéndose y dicen, pero ¿por qué se fue? Si yo le di tanto y aún así se fue, pues se fue por esa deuda le creó de alguna manera, así como el dinero, que el que quedó debiendo dinero se va. O se esconde también la persona que quedó debiendo amor, atención, cariño, se va, porque tiene una deuda tan grande, ya tiene una culpa que ya no puede, entonces se va la persona. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta eso, porque las relaciones de pareja son muy sensibles al dar y recibir. Aquí hay una excepción en la tercera, en el, ¿cómo se llama? En esta, en el tercer orden, en el equilibrio entre dar y recibir, la excepción es cuando hay padres e hijos. Sí, Hellinger dice que aquí hay algo que los hijos nunca le van a poder devolver a los padres y eso es la vida. Le podrían devolver todo el dinero, hasta la atención tal vez de alguna manera, pero de todos modos es muy difícil. Pero no le van a poder devolver la vida. Esa es la gran deuda que tenemos con nuestros padres, devolver la vida aquí. Pues ahí es donde está ese desequilibrio. Y entonces ahí queda una deuda. ¿Cómo se paga o compensa esa deuda? Pues muy sencillo, transmitiendo lo que se nos dio, la vida, transmitiéndolo más abajo. Cuando no se puede tener hijos o de alguna manera no se quiere también, de alguna manera la vida te pide la factura, que pagues la cuenta y eso cómo sería, de alguna manera haciendo servicio, ayudando a la gente. Siempre les digo, por ejemplo, vean al clérigo, a las personas, que de alguna manera ya están grandes y que no tienen hijos, siempre se la pasan normalmente sirviendo a los demás, ayudando, buscando el bien para los demás. La Madre Teresa fue un gran ejemplo, sirviendo y ayudando a los demás. Entonces, de alguna manera prestan ese servicio y tratan de compensar algo de lo que se les dio en la vida. Esa sería la excepción al tercer orden del amor, el equilibrio entre dar y recibir. Bueno, aquí explicando las frases interiores que eso de yo te sigo. En los sistemas familiares, les digo, hay amor, algo que le llaman el amor infantil o amor arcaico, que los descendientes quieren ayudar a sus antepasados o a los grandes. Por ejemplo, si un padre se muere, padre, madre, el hijo, siendo pequeño o a veces también grande, le dice su interior, en el alma, en el inconsciente, le dice, yo te sigo. Y, o sea, yo también me voy a la muerte contigo. O, por ejemplo, si uno de los padres se quiere morir porque trae una carga también fuerte de su vida, eh, o es muy deprimido, el hijo en el inconsciente lo detecta y le dice yo por ti. ¿Y cómo sería yo por ti? Yo me enfermo por ti, yo en tu lugar. También yo en tu lugar. Entonces yo trato de expiar esa tristeza tuya. Entonces yo lo hago por ti, yo en tu lugar. Y tal vez no me muero, pero sí me enfermo.
y cargo con ese que es tu destino. Y el yo también es, si tú te vas, yo también me voy. Este, y es lo mismo, o sea, yo también me voy, si tú te excluyes, yo también te excluyo, o sea, yo te sigo por amor a ti, amor inconsciente, amor infantil, y te quiero seguir y pues me vivo mal de alguna manera, pero todas esas frases son en frases del alma interiores, pero que no nos damos cuenta, porque muchos diríamos, bueno, así como tú lo que dices, ay, si yo me voy a querer enfermar, me voy a querer morir, o como mi hijo me va a querer esto, pero en el alma esos movimientos se dan, no se dan conscientes, ese es el detalle. En el alma, en el inconsciente se dan y nos damos cuenta que por amor, por una lealtad inconsciente, hacemos lo mismo que nuestros antepasados y nos vivimos mal y los queremos seguir. Por ejemplo, también en el dinero sería otra de las causas que he visto muchas veces. Si un antepasado, el abuelo, el bisabuelo no tuvo dinero, pues por lealtad también vamos a vivirnos sin dinero, porque una parte de nuestra mente inconsciente dice, ¿cómo yo voy a tener éxito y dinero si todos mi papá, mi abuelo no tuvieron dinero? ¿Cómo lo voy a tener yo? Entonces, no, no puedo, o sea, sería vivirme diferente de ellos. Entonces, por amor, yo también voy a vivirme sin dinero en la vida. Es un ejemplo. Este, otro ejemplo sería cuando hay también en el dinero, hablando del dinero, cuando el abuelo despilfarró hice dinero de alguna manera con mujeres, en alcohol, etcétera, etcétera. Tenía dinero, pero lo despilfarró. Y él se quedó, que eso creó alguna deuda, una culpa, pero él no se quiso ser responsable de esa culpa. Y esa culpa es una energía, una emoción, podríamos decirlo, y se transmite de alguna manera hacia las generaciones posteriores. O sea, y la culpa, por ejemplo, ese abuelo tuvo dinero, pero lo despilfarró y se creó esa culpa, esa deuda. Pero el papá carga con esa y se queda, digamos, de alguna manera, porque conoce la historia del abuelo, dice, yo no voy a ser como mi papá, yo voy a ser muy trabajador y no voy a despilfarrar el dinero. Y se vuelve al otro extremo como muy, no sé, conservador, por miedo no quiere de despilfarrar el dinero, por miedo a no despilfarrar, se vuelve como tacaño, el otro extremo. ¿Y qué pasa con el nieto? El nieto, trayendo la memoria de culpa del abuelo, se vincula y por culpa no, dice, no, pues yo traigo esta culpa tan grande, entonces en esa culpa no voy a permitirme el éxito, no voy a permitirme tener contacto en abundancia con el dinero, porque me siento mal si tengo dinero, inconscientemente me puedo volver alcohólico y despilfarrar el dinero. Y aparte trae las creencias de alguna manera de escasez o de conservar, de ser, de no querer despilfarrar que el papá, que esas creencias desarrolló. Entonces trae dos cargas, trae la carga del abuelo de la culpa y la creencia inadecuada de no malgastar o de no gastar de más. Entonces es como vivirse en lo pequeño. Entonces trae de papá y del abuelo. Y eso es nomás hablando del papá y del abuelo. Si nos pusiéramos a analizar su árbol, ahora por el lado de materno que trae de su abuelo y de su mamá, sus creencias y cargas respecto al dinero, entonces habría también cosas que trabajar. A veces no nos damos cuenta, pero en la vida traemos muchas cosas que nos están afectando hoy en día y normalmente pues trabajamos, estudiamos una carrera, hacemos lo mismo, pero ya hasta a veces pasar los 30 40 años nos damos cuenta que, que tenemos problemas o que nunca nos dimos cuenta o quisimos ver. Problemas de pareja, problemas con el dinero, problemas con el éxito, enfermedades, porque cuando uno está joven de veintitantos años, a veces no es muy consciente y no quiere ver las cosas. La juventud, pero ya pasando los 30 veces ya con la cabeza un poquito más aterrizada, más maduro, empezamos a ver realmente esas situaciones que antes no vimos o no quisimos ver. Entonces, es una de mis misiones, es sembrar conciencia y entre más joven se aprendan esas lecciones o uno las vea, pues menos tiempo tenemos que sufrir y tal vez menos daño y tenemos una oportunidad de rehacer nuestra vida y crear la vida de nuestros sueños más jóvenes, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. Esta es una diapositiva muy larga
que dice, pero que me encanta, dice, ¿por qué tomar este diplomado? Y el párrafo se llama ¿Qué son herencias sistémicas? Lo voy a leer, ¿eh? Entonces, ahí está para que lo vean. Dice, mucha gente vive su vida a través del retrovisor, con su atención y su vida enfocada al pasado, en los recuerdos de lo que ya pasó, actuando de manera correspondiente en el presente. Lo que pensamos, sentimos y hacemos a menudo no tiene demasiado sentido en la situación actual, en la que más bien nos perjudica, pero se llega a entender si miramos nuestra propia historia personal. Voy a poner un caso. Por ejemplo, la persona que tiene una pareja y no le fue muy bien, se separó de su primera pareja y con su segunda pareja, por ejemplo, si la primera le fue infiel o tuvo problemas de ese estilo de celos, con la segunda pareja, si no cerró bien el ciclo, si no hizo proceso de perdón, etcétera, etcétera, con la segunda le va a querer pagar eso, se las va a querer cobrar por decir, la otra me fue infiel, ahora esta segunda la voy a celar o la voy a tener bien chicadita. O si me celaba con la primera pareja, con esta segunda, yo ahora más bien la voy a celar, queriéndole pagar la misma moneda que la primera se le hizo. Digo, repito aquí, si no se hizo un proceso de perdón y no se liberó de alguna manera la historia con la primera pareja. También, ¿qué pasaría en el caso de por ejemplo, de algún abuso en su infancia, la persona que tuvo algún abuso? Por eso en la vida actual de esta mujer tal vez no puede disfrutar las relaciones íntimas, porque tiene un abuso en su infancia. Pero se puede llegar a ver y a sanar porque ya estudiando su historia tal vez tuvo un abuso pequeña, pero todavía consciente a los 7 años, de una edad que de alguna manera medio recuerda, ¿no? Aunque fue un suceso muy traumático, está en su propia historia personal y de alguna manera en terapia, no sé, de una regresión de psicología o de alguna otra terapia tradicional se puede eh, liberar, encontrar y liberar. Ahorita voy a explicar más en ese mismo sentido, pero en el aspecto transgeneracional. Bueno, aquí va, seguimos. En este sentido, todo trabajo terapéutico tiene como fin capacitar a la persona para vivir cada vez más en el presente, que es el único lugar donde se vive plenamente, y lo hace integrando el pasado. Una persona ausente aquí está presente en otro lugar, ubicado normalmente en el pasado, pero existe otra dimensión de este pasado, más allá de la historia personal. Esto ocurre cuando uno, o sea, una persona retoma algún asunto que ha quedado pendiente en una generación anterior de su familia. Se ha hecho cargo de una herencia sistémica. Pero, ¿qué es eso? Lo que no quedó resuelto por algún miembro de la familia en una generación pasa a la siguiente. Algún hijo, sobrino o incluso nieto suyo se hace cargo de este asunto pendiente y lo va a hacer de forma inconsciente, bajo la influencia de la conciencia familiar que le pone a su servicio sin saber por qué, simplemente por el hecho de pertenecer al mismo sistema familiar. Estos asuntos pueden ser sentimientos, eh, estos asuntos pueden ser sentimientos que no ha podido vivir y desatar, o la exclusión o el olvido de un miembro de la familia, o una culpa no asumida por alguien que causó daño a otra persona. Puedo poner un ejemplo aquí. Por ejemplo, lo que ponía del mismo abuelo del dinero que despilfarró el dinero y se creó una culpa y él no la quiso asumir. O una infidelidad y hubo hijos fuera de matrimonio. ¿Qué pasa en ese caso? La abuela se quedó con mucha rabia y el abuelo se quedó con culpa. Y nunca arreglaron el problema, ¿no? Como era antes, pues se callaban normalmente las mujeres y el hombre, pues, y también esos eran la doble moral y se ocultaba todo. Se ocultaban a los otros hijos, fuera del matrimonio, se ocultaban las infidelidades. Aunque todo el mundo lo supiera, un secreto a voces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como la rabia de la abuela no la pudo expresar, no la pudo sacar, se la tragó y la pasó a los descendientes, a las hijas, y las culpas las pasó el abuelo. ¿Qué pasaría en este caso? Fíjense, en este caso, cuando hijos fueran de matrimonio, doble moral,
las nietas o las hijas, digamos las nietas, vámonos, bueno, las hijas primeramente, crecen como con una rabia hacia los hombres, enojo. Los hombres, los hijos del abuelo, pues por una lealtad inconsciente, o van a ser también infieles o van a ser todo lo contrario. ¿Y qué pasa con las nietas? Las mujeres van a estar enojadas con los hombres y van a decir que todos son iguales, que todos son infieles y o hasta pueden desarrollar una enfermedad por la emoción de la rabia que tenían de la abuela. Ese es un caso que ha pasado. Y los nietos, como no sabían esas historias, siendo hombres, se van a vincular, van a tener rabia de la abuela y van a permitir a algunos, dependiendo ya la vinculación de cada uno de todos los nietos, van a permitir mujeres que las agredan, que les cobren a ellos lo que el abuelo le hizo a la abuela. Van a encontrar mujeres que de alguna manera van a tener ese estilo como la abuela. Ahora que se van a desquitar con los hombres que les van a hacer la vida de cuadritos, por, ¿y por qué lo permiten? ¿Por qué permiten y atraen a mujeres agresivas que traen mucha rabia o en sus sistemas? Porque traen culpa del abuelo, esa culpa que el abuelo no se hizo cargo. Estos nietos van a permitir encontrarse mujeres que traigan enojo contra los hombres y que se los paguen a ellos. ¿Y por qué lo permiten? Porque traen culpa, esa culpa del abuelo. Entonces, así, no espero haberme sabido explicar, así de como suena enredoso esto, también a veces esos enredos sistémicos los traemos. Dicen, siendo hombre, ¿por qué permito que las mujeres me traten tan mal si yo nunca les he hecho nada y mi papá y mamá se llevan muy bien? Porque traes la culpa del abuelo y esa culpa no te permite liberarte y permites toda esa clase con las mujeres y atraes mujeres que tengan rabia porque es la misma rabia que tenía tu abuela, atraes ese tipo de mujeres. Entonces, y las mujeres, si son mujeres, las nietas van a querer desquitarse con los hombres y van a atraer hombres que tengan, que sean infieles tal vez, o que sean mujeriegos, etcétera, y siempre van a estar peleadas con los hombres, van a decir todos son iguales, los hombres esto, los hombres lo otro, pero es que traen cargando cosas que no son de ellos, traen cargando la rabia de la abuela y encuentran hombres que sean infieles porque se vinculan con el abuelo ellas mismas y, y no han sanado esa situación, no han liberado la rabia de la abuela y no han comprendido al abuelo y de darle su culpa, ¿no? Entonces, hasta que no se honre al abuelo, decirle, abuelo, esto es tuyo, esta es tu culpa, abuela, esta es tu rabia, no es mía, los honro, les doy las gracias y dejo de alguna manera de serles fiel de esta manera, ahora les soy fiel de alguna otra manera, les soy leal de una manera más armoniosa para mí. Hasta que se dice esas frases en una constelación familiar y se hace el movimiento, uno se desvincula y siente que se le quita una carga, un peso y la vida puede fluir de alguna manera mejor. Pero muchas veces no sabemos que traemos eso. Ese es el gran detalle, como les platicé al principio. Bueno, ¿dónde me quedé? Ok, una culpa no asumida por alguien que causó daño a otra persona. A menudo el origen es un suceso traumático que fue traumático en su momento y que los familiares implicados no fueron capaces de resolver. Aquí voy a explicar otro suceso, un suceso traumático que sería la muerte de un hijo, ya sea un recién nacido, un pequeño o un niño ahogado o cosas así, que murió muy pequeño. A veces un suceso, el perder un hijo es lo más devastador que hay en la conciencia humana. Es un proceso para el que no tiene nombre, no hay nombre. Perder una pareja es viudo, perder los padres es huérfano, pero perder un hijo no tiene nombre, es algo devastador en la conciencia, es algo anormal, antinatural, digámoslo. Entonces es un devastador traumático y hablo de esto porque es algo que, aunque no crean, hay mucho en los sistemas familiares. Entonces es tan devastador y tan traumático que no se habla de eso y que se quedan guardadas todas esas emociones de dolor, de tristeza, de rabia, de enojo, de impotencia, de miedo, mucho dolor sobre todo. Y más adelante se van transmitiendo en las generaciones posteriores y no se sabe, se repiten los sucesos y a veces tanto emoción, tanto dolor crea enfermedades o crea disfuncionalidades, puede ser desde trastorno de déficit de atención, un TDA, pasando por muchas cosas, ¿no?
También hay sucesos como por ejemplo cuando hay, como les digo, abortos intencionados también, o nomás espontáneos intencionados, cuando hay abusos sexuales también. Eso a veces no se habla todo eso en los sistemas y sí hay en los sistemas, pero son secretos de familia. Bueno, sigamos. Se habla de un trauma sistémico que al contrario de alguna experiencia traumática personal, uno, o sea, la persona a- que va, digamos, a terapia, no ha sufrido personalmente en su vida, pero que le afecta igualmente a través de su sistema familiar. Una de las mayores aportaciones de las constelaciones familiares o de la terapia transgeneracional es la de hacer visibles y ayudar a manejar y disolver estos lastres del pasado. Bueno, aquí voy a poner el dedo. A una persona que está ausente aquí, esta persona del otro pasado, existe otra dimensión de este pasado más allá de la historia personal. Esta parte, lo que venía diciendo, eh, cuando lo expliqué al principio, o sea, cuando alguien tiene un trauma en su propia vida, un abuso, tuvo una separación y le dolió, etcétera, es su propia historia. Pero cuando no es nuestra propia historia y nos está afectando, es ahí el problema. Y tenemos tantas cosas en nuestro árbol genealógico, tantas vinculaciones, tantas emociones sin resolver, creencias inadecuadas, traumas, etcétera, y no nos damos cuenta. Entonces, de alguna manera, eso nos está afectando. Es lo que les expliqué, el caso de la abuela y el abuelo, la infidelidad, pero también muertes. Por ejemplo, diabetes. Muchas veces cuando hay diabetes de una forma sistémica o que hay muchos diabéticos en la familia es porque ¿qué hubo arriba? Hubo un evento, la diabetes tiene que ver con mucho dolor y tristeza, un evento que fue muy doloroso en la familia y que no se pudo resolver y que se heredó esa emoción. No se hereda la enfermedad, se hereda el comportamiento y las emociones. La diabetes, ¿qué es lo que quieren? Quieren probar la dulzura de la vida. ¿Por qué? Porque hubo mucho dolor, mucha tristeza. Y están buscando el dulce, pero es el dulce, la alegría de la vida. Porque hubo un suceso traumático arriba en alguna generación anterior de mucho dolor y tristeza. Y así nos podemos poner a descodificar las enfermedades, problemas de dinero, etcétera. La biodescodificación es una otra herramienta que se basa mucho en el árbol familiar, en todo lo que hay en memorias de nuestro sistema familiar. Constelaciones familiares se basa en los movimientos del alma y del gran alma del sistema familiar. Bueno, seguimos. Sistemas en nuestra vida. Primeramente está el sistema familiar. Algo que me encantaba que me decía el maestro y una maestra era, ¿cuál es nuestro primer sistema en la vida? Pues nosotros, nuestro sistema familiar. El sistema familiar, porque es donde nacimos, es lo primero, el primer contacto que tenemos en la vida, mamá, papá, y si tenemos hermanos, nuestro sistema familiar. Y todo lo que aprendemos, acuérdense, lo primero que se aprende, lo que más grabado se queda. Entonces, el primer contacto, aquí voy a hablar algo de terapia primal, que hablé al principio en la diapositiva que la mencioné. Primal viene de primero, de primate, de primitivo. Entonces, todas las memorias, las sensaciones que hubo desde la concepción, el embarazo, en la forma en que nacimos, parto, cesárea y nuestros primeros meses de vida o años, nos están marcando hoy en día. Si por ejemplo en el embarazo mamá tuvo mucho dolor y sufrimiento o falleció uno de sus padres o un ser muy querido, esa emoción se queda se la transmite al hijo. Y en la memoria, en el hijo, siente mucho dolor, mucha tristeza. A veces las personas no saben por qué son tan tristes o por qué tienen una deuda, una carga o por qué tienen tanto miedo a la vida, etcétera, etcétera, porque a veces viene desde el vientre materno, cosas que pasaron cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, o la forma en que nacimos, también si fue tardía, si fue con forceps, si fue con cesárea, etcétera, etcétera. Muchas formas, o si papá no estuvo presente también, el hijo, hija, de alguna manera busca el primer contacto con papá y con mamá. Y si no estuvo presente, pues también mamá pudo haber estado triste. También cómo fueron los primeros meses de nuestra vida, si mamá nos tuvo a papachos, si estuvimos en guardería,
si éramos el 10º de 12 hijos, o sea, no había tiempo ni nada, ¿no? O sea, entonces si nos amamantó mamá, eso es importantísimo porque ese es el vínculo con la vida, es la nutrición, es la nutrición de la vida, dar el pecho es transmitir la vida, el alimento, alimentar a nuestro hijo. Por eso hoy en día a veces hay personas que tienen, las mujeres, sobre todo bulimia y sobre todo la bulimia, tiene que ver con problemas con mamá, porque es no querer nutrirse. Es una mujer que tiene problemas con bulimia es una mujer que tiene problemas con su madre, directa o indirectamente que la mamá tuvo con la abuela. Entonces, eso es la nutrición. Muchas de nuestros enfermedades y trastornos hoy en día vienen desde, la raíz viene desde el vientre materno o los primeros años de vida. Ahí hay mucho trabajo con el niño interior, por eso las terapias del niño interior son excelentes, eh, pero no las sabemos. O sea, ¿quién recuerda a los 3 años, 2 años, un año que le pasó? O inclusive en el vientre, casi nadie. Se necesita una regresión o una constelación familiar de las terapias que yo manejo, ¿no? O alguna otra terapia también, pero estas son las que al menos yo conozco y manejo. Y bueno, posteriormente, el sistema familiar, lo primero que aprendimos es lo primero que es lo que nos queda, es como un lienzo en blanco. Los primeros trazos son los que se quedan más grabados, son los de hasta atrás. Y posteriormente de ahí eso lo proyectamos hacia los siguientes sistemas, digamos el sistema escuela. Ya cuando tenemos 4 o 5 años vamos al kinder, a la escuela, pero así como nos llevamos con nuestros hermanos, vamos a llevarnos con nuestros compañeros. Si le tenemos miedo a papá, vamos a tener maestros que sean de alguna manera autoritarios, enojones, con mamá, cómo fue nuestra relación. Vamos a ir proyectando en los demás sistemas cómo fue nuestro sistema, primer sistema familiar, después el sistema, les digo, el sistema escuela, el sistema trabajo, con nuestros compañeros, igual como aprendimos en nuestra familia, el sistema social. Yo les platicaba de un caso de una persona que le tenía miedo a un jefe que tenía hace muchos años, pero él no se daba cuenta que en ese jefe estaba proyectando su propio padre. Y ese que el jefe era un tipo chaparrito, enojón, gritón, pues era la viva imagen de su papá. Él le tenía mucho miedo. Entonces, hasta que hizo consciente de eso y pudo liberar de alguna manera, perdonar esas memorias, o sea, como que dejó de tener ese miedo. A veces tenemos proyecciones y vinculaciones, o casi siempre. Les digo, en la escuela, trabajo, sociedad, y también como aprendemos esos roles, en nuestra familia los vamos a proyectar en la siguiente, o sea, en nuestra ya familia actual cuando nos casamos, vamos a proyectar, si somos hombres, así como fue papá, vamos a ser como papá y vamos a tratar a nuestra esposa como papá trató a nuestra mamá, y las mujeres al revés, igual. Si mamá fue sumisa o si mamá fue muy, digamos, todo lo contrario, también así van a ser si es que lo tenemos inconsciente y no nos damos cuenta. A veces si tenemos ese detalle consciente y no nos gusta, normalmente lo hacen al revés. Dicen, si mamá fue bien dejada, yo voy a hacer todo lo contrario. Voy a ser bien canija con los hombres y nadie me la va a hacer, me las va a cobrar con todos. Pero al final de cuentas eso tampoco es sano porque es el otro extremo. No se ha perdonado esas memorias con mamá. Entonces, como les decía, proyectamos nuestros roles de nuestro primer sistema que es familiar en el sistema escuela, trabajo social, en nuestra familia. Entonces, hasta que se sane lo primero, hasta que se sanen las raíces del árbol. Por eso constelaciones familiares, ustedes lo ven que tiene muchas imágenes del árbol, de un árbol, porque las raíces son las que dan los frutos amargos o agrios y son los que hacen florecer las hojas. Entonces hay que cambiar las raíces, lo primero, para que todo lo demás, el follaje, los frutos, cambien. Bueno, continuamos nuestra siguiente diapositiva. Si tienen dudas me pueden escribir, chicos. Bueno, la siguiente diapositiva es el módulo, es el temario de la formación en constelaciones familiares. Son 12 módulos, un módulo al mes aproximadamente, cada 4, 5 o hasta 6 semanas, porque hay unos módulos que son más largos, se da más espacio. Pero el primer módulo es Fundamentos en Constelaciones Familiares. Aquí me encanta porque aquí se empieza a explicar, para los que no conocen, aunque conocen, se explican los roles de constelaciones familiares, el rol del constelador, el rol del que constela, los representantes, los observadores,
se explican todos esos roles, pero también se explican los fundamentos de constelaciones familiares, cómo el manejo de posiciones, brevemente se explican los órdenes del amor, también se explica los traumas sistémicos y cómo afectan, y los tipos de tramas, etcétera. Por cada módulo se deja leer uno o dos libros, normalmente es un libro, varios son de Bert Hellinger, pero casi todos son de constelaciones familiares, digamos. Y aquí, bueno, se explica el... Hola chicos, ay, una disculpa, se me, se me estaba descargando el celular, no me di cuenta, entonces, por eso se cortó, pero bueno, ya fui por el cargador, es que este Facebook ha sido más largo, entonces sí, no traía una mitad de pila, pero bueno, aquí estamos de nuevo, disculpen las cuestiones técnicas. Bueno, nos vamos al siguiente módulo, que es el segundo módulo, análisis del árbol genealógico o el famoso genograma. Pueden encontrar mucha información en internet, en mi página también hay información. El genograma es plasmar el árbol genealógico en papel, pero no nomás es plasmarlo, es investigar sucesos que pasan en nuestro sistema familiar, haciendo preguntas básicas o claves como, pues primero los nombres, bueno, ay, hola, hola, ya regresé. Ahora me falló el internet. Yo creo que ya quieren que acabe este Facebook. Ya vamos a terminar la presentación. Bueno, el árbol genealógico es hacer el árbol investigando preguntas claves como si hubo muertos pequeños, abortos, todo lo que les estaba platicando, historias de pérdidas de dinero, emigraciones, eh, fuera de matrimonio, hijos, etcétera, etcétera. Todo eso, preguntas claves y se va haciendo. Y ya cuando uno lo pone en papel es algo fabuloso porque es algo fabuloso porque uno se da cuenta y dice, ay, es que ya viéndolo en papel la mente, uno se da cuenta que dice, "Ah, yo me llamo igual que la abuela, o mira, mi mamá era igual que su propia abuela, y entonces yo soy aquí, yo con mi abuela, y tengo este nombre, y mira, estos se murieron en el mismo día, o murieron de lo mismo, y empiezas a ver, o estos se dedicaban sus profesiones eran parecidas, y por ejemplo los abogados a veces pasa que arriba hubo injusticias, entonces por eso ahora yo soy abogado, o yo soy... eh, porque hubo muchas enfermedades en el sistema familiar, entonces de alguna manera, eso es algo padrísimo cuando uno se pone a estudiar las profesiones porque se da cuenta que está tratando de compensar algo en el sistema familiar. Por ejemplo, en mi sistema familiar hay muchos médicos y yo ahora soy terapeuta, de alguna manera algo parecido. Pero bueno, vámonos al siguiente orden, es el amor, ya lo expliqué un poquito, los tres órdenes del amor, pero es un libro extensísimo donde se vienen todos los casos, muchos tipos de casos. Es algo completísimo, no voy a ahondar aquí, es muy grande, órdenes del amor. Por ejemplo, desde infidelidades, cuando hay segundos matrimonios, terceros matrimonios, hijos, quiénes tienen la prioridad, etcétera, etcétera, todo eso cuando hay más parejas, todo eso, todo eso se ve aquí en los tres órdenes del amor, cuando hay excluidos, cuando hay asesinatos, también son casos fuertes, pero que se dan en los sistemas familiares. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo de alguna manera más adelante influyen en los destinos de los descendientes cuando hay un asesinato? A veces cuando hay asesinatos más adelante en los sistemas familiares es cuando hay esquizofrenias o algunos trastornos graves de personalidad. Eso es algo que pasa. Bueno, sigamos. Cuarto módulo, el flujo del amor y el movimiento interrumpido. Aquí se habla, eh, se ven dos libros pequeños aquí, pero se habla del flujo del amor y el movimiento interrumpido. Es algo fundamental que no nos damos cuenta. A ver, Sara nos pregunta, ¿qué pasa si no tengo completo mi árbol genealógico? ¿Se puede analizar así? Sí, pero fíjate, yo cuando hice mi genograma, mi árbol genealógico, Sara, uno cuando toca empieza a hacer preguntas
el sistema en serio empieza a arrojar. Por ejemplo, yo no conocía mucho de mi lado paterno y de repente investigando con mi papá en el transcurso de los días y semanas, empezamos a darnos cuenta de historias. Inclusive había una tía suya que vivía aquí cerca de donde yo vivo y nunca nos habíamos dado cuenta, vivía a 2 colonias. Y, ay, ¿cómo es posible? O sea, él no sabía, pero tocando, investigando, después salió que su propia hermana convivió mucho con su abuela y que ella le platicó muchas historias, su hermano también sabía historias. Entonces, aunque mi papá no sabía sus historias, empezamos poco a poco. Cuando uno empieza a tocar la puerta, el sistema empieza a poquito a mover a moverlo y van saliendo más historias. Aquí hay que tener un poquito de paciencia, pero de todos modos, aún con lo que tengas, se puede analizar. Un árbol, analizar el genograma sería como una constelación, y de alguna manera se siente cuando uno va haciendo, si tiene esa sensibilidad, de alguna manera va sintiendo esa conexión como en una constelación familiar. Pero sí se puede, pero te lo apuesto que si le vas tocando más el árbol al sistema familiar te va a ir mostrando más información, más y más. Solo hay que tener un poquito de paciencia y perseverancia ahí. Bueno, continuaba con el flujo y el movimiento interrumpido. Hoy en día no nos damos cuenta cuántos movimientos interrumpidos tengo. Voy a hacer un ejemplo rapidísimo así. Un movimiento interrumpido es el movimiento de interrumpido de amor hacia la madre cuando por alguna razón nuestra madre no estuvo disponible o eran muchos hijos o murió en el parto o nos dejaron al pequeño lo dejaron, no sé, en el hospitalizado o la mamá estuvo hospitalizada o por un periodo largo de tiempo o tuvo una pérdida emocional la madre. El amor de la madre no fluyó de alguna manera posfluida, como digamos, hacia el hijo. Entonces este hijo no pudo tomar a su madre completamente. ¿Y qué pasa más adelante cuando no se toma a la madre completamente? Yo les platico mucho cuando hay relaciones de pareja, son de esas clásicas relaciones de pareja que dicen, te amo, pero nomás no sé por qué no puedo estar contigo. O sea, te amo, pero no me dejes. Y cuando se paran, no me dejes, no me dejes. Y lloran como si los hubiera como un niño de 3 años cuando lo deja su madre. Porque están reviviendo el primer trauma de cuando su madre los dejó. Porque un adulto con su madurez emocional no tendría que desgarrarse cuando termina una relación de pareja. Duele y duele mucho, pero el desgarramiento no sería ese, porque ahí está la conexión del pequeño niño con su mamá. Entonces, en relaciones de pareja hoy en día es muy común, yo lo he visto, cada rato me toca eso. También cuando hay un movimiento interrumpido, como la madre es la que da la vida o de donde transmite la vida principalmente, es también es el éxito en la vida, es la abundancia, es la salud también. La mamá da muchas cosas. Entonces muchas de esas personas cuando tienen un movimiento interrumpido tienen problemas familiares, problemas de pareja, problemas con el éxito, con los hombres, con muchas cosas en la vida. O sea, mamá da prácticamente todo en la vida y después viene papá. Bueno, pero acuérdense que todo esto es desde el inconsciente y tiene que ver el movimiento interrumpido del niño, el bebé. Ok, implicaciones sistémicas, reconocer lo que es. Aquí hablaba lo que hace rato de cuando estamos implicados de alguna manera en un asunto sistémico. eh, Padres divorciados, abuelos, infidelidades, hijos fuera de matrimonio, incestos también, de alguna manera son temas que nunca se hablan, pero que estamos enredados en esa dinámica. También cuando hubo, por ejemplo, como el que hablaba de despilfarrar el dinero, cuando se hubo una gran injusticia arriba, alguien o que mataron arriba a unas 3 4 5 generaciones, que ya no nos podemos dar cuenta de tan arriba de esas situaciones, pero de alguna manera en el árbol se sigue transmitiendo toda esa información y estamos implicados de esa manera. Y aquí se ve la parte de los destinos, o sea, porque de alguna manera le somos leal y repetimos destinos de nuestro propio árbol genealógico. Es muy padre, está muy interesante esta parte. Sexto módulo, la pareja en constelaciones familiares. Lo que venía explicando de la pareja, pero aquí este libro, este módulo es de todos los casos, o muchos casos, la contabilidad en la pareja, problemas de pareja, cuando no se puede tener hijos, cuando hay hijos de otros matrimonios, ¿qué más? Cuando hay problemas, cuando hay infidelidades también, qué hacer,
cuando hay los enredos sistémicos, cuando hay un trauma de la infancia, como lo que decía, movimiento interrumpido, cuando uno de los dos no tiene, puede tener hijos, etcétera, etcétera. Aquí se ven muchos casos con respecto a parejas. Y es muy padre, aquí este módulo en especial a mí me gusta mucho porque nos da muchos tips. Por ejemplo, las discusiones, Hellinger aquí maneja, dice, lo más sano en una discusión o cuando se tiene que tratar un tema pues no muy bonito es mantenerlo simple y mantener rápido. Las discusiones entre más cortas son mejor. Enfocarse en un tema. Porque cuando uno empieza a sacar pasado, ya valió. O sea, normalmente se crean y uno saca pasado y el otro saca más pasado y es pasado y no se está en el presente y se sacan temas y sacan cosas y se hiere más. Por eso dice, la discusión es lo más corto que se puedan cuando hay que discutir un tema. Duele, pero se discute, se enfoca en el asunto. Ay, ya se cortó, ya regresamos. Que le quiera dar algo mejor a sus hijos, tomen este diplomado, no se van a arrepentir. Bueno, séptimo módulo, intervenciones sistémicas, lo que es constelación con muñecos o con herramientas. Aquí ya se está, en esta segunda parte, en el módulo 7, se está aprendiendo ya a trabajar, a hacer constelaciones y de alguna manera los muñecos sirven para constelar, pero también para hacer análisis de la análisis de, digamos, de alguna manera la persona o del subconsciente de la persona. Es algo muy interesante, está muy padre este módulo. Octavo módulo, o, cómo ayudar o el arte de cómo ayudar. Aquí se ve órdenes de la ayuda de Bert Hellinger y aquí diríamos que ayudar es un arte, no cualquiera ayuda o más bien no cualquiera sabe ayudar, esa es la gran diferencia. Porque podemos ayudar, pero no sabemos si le estamos haciendo un bien, digamos, o un mal. Primer orden de la ayuda dice, nadie da lo que no tiene. Y la segunda parte de este mismo orden dice, nadie da lo que no, nadie toma lo que no necesita. No podemos dar amor o ayuda si no lo tenemos. Si no tenemos paz, ¿cómo vamos a dar paz? Pero si la otra persona no necesita amor, de cariño, tal vez necesita palabras fuertes a veces, hay gente que así entiende, porque es la forma en que lo educaron de pequeño, con palabras fuertes, con gritos, con fuerza, no con palabras tiernas. Entonces no va a tomar cariñosamente, por eso a veces en las relaciones de pareja, cuando uno es muy cariñoso y el otro es muy seco, no se entiende porque tienen lenguajes diferentes, lenguajes corporales. Su sistema en que nacieron fueron educados muy diferentes. Entonces hay que saber cómo ayudar, no nomás hay que querer ayudar. Noveno módulo, rituales ancestrales y chamanismo. Aquí este módulo se ve un poquito de lo que es chamanismo con constelaciones familiares y se meten algunos rituales, fundamentalmente un poco chamánicos. Se va una introducción al chamanismo, porque el chamanismo es muy, muy extenso. Y se hacen rituales para liberar a los ancestros y liberarse uno mismo o tomar fuerza de los ancestros. Los ancestros también, así como hay problemas, también ellos tuvieron su propio destino y tuvieron mucha fortaleza para hacer frente a ese destino, que tal vez fue duro o difícil, como quieran verlo. Entonces también se puede tomar la fuerza de ellos y honrarlos. Hay varios rituales, se explica chamanismo de los conceptos fundamentales, etcétera, etcétera, el alma múltiple, etcétera. Se ven conceptos muy, muy interesantes aquí, se ve un poco de trabajo aquí. Se hacen ejercicios y bueno, siguiente módulo, tarot y las constelaciones familiares. Aquí se ve el tarot y o también cartas, por ejemplo, cartas de ángeles, que a mí me gusta mucho trabajar con los ángeles, pero se ve cómo nos podemos ayudar de las cartas y o del tarot para hacer una constelación. Normalmente aquí se usan constelaciones individuales, el tarot, y cómo nos pueden ayudar rápidamente a desglosar y a comprender cómo eran nuestros antepasados, ¿no? Al sacar alguna carta, por ejemplo, el emperador, la luna, la muerte, etcétera, eh, en cuál ancestro se puede ir viendo por dónde va el asunto y nos da una... Hola, hola, ¿sí me escuchan? Bueno, es que nos escribe alguien que aquí. Se puede ir viendo, se puede ir viendo rápidamente, el tarot nos puede ir diciendo rápidamente dónde está
el problema. Bueno, siguiente módulo, constelaciones familiares y los animales. Aquí se ve, ya es un módulo un poquito más tranquilo, se ve las dinámicas, cómo los animales son igual que los niños, por amor y lealtad, se conectan con el sistema familiar y cargan también cosas del sistema familiar. Además que se ven un poquito más de ejercicios extras, se ve repaso, se empieza a analizar todo lo que fue el diplomado y se prepara para la que sería la exposición final en el módulo 12, ya aquí es un módulo ya que es trabajar con otros, exponer una tesina, eh, hacer un trabajo de investigación, es una tesina básicamente, es una tesis recortada, mucho más sencilla, y se expone, esto es porque la primera parte del diploma es para trabajar uno mismo y la segunda parte es ya para empezar a trabajar con los demás. Acuérdense que así como nos dieron, nosotros tenemos que pasar a los demás, dar esa que se nos dio para fortalecerlo, porque si nomás se nos da, es como la guayaba, la fruta que nomás se queda en el árbol, no da fruto y se echa a podrir. Entonces nosotros tenemos que dar hacia afuera, nutrirnos primeramente porque nadie da lo que no tiene y segundo, empezar a trabajar hacia afuera con los demás para dar un poco de eso que se nos dio. Bueno, díganme chicos si sí se escucha, por favor. Bueno, siguiente, ¿cómo liberarme? Ya esta es la penúltima diapositiva. Finalmente, algunas de las formas de cómo liberarnos que se hacen en constelaciones es honrando. Honrar quiere decir reconocer, honrar es respetar y reconocer, es reconociendo y aceptando, honrando a nuestros padres primeramente, que es de ahí de donde nos viene la vida. Nosotros como hijos somos 50% papá y 50% mamá. No podemos estar mal con alguno de ellos y ser felices en la vida, tener éxito en la vida. Si estamos en alguna parte mal con alguno de ellos, inevitablemente en nuestra vida algo va a estar mal, no va a estar funcionando. Entonces hay que honrar a nuestros padres y a su vez honrar a sus padres, que son nuestros abuelos, reconociendo, amando, aceptando a ellos, vamos a empezar a reconocer, a aceptar a todo lo que hay en nuestra vida y se nos va a hacer más fácil, más libre, más tranquila. Bueno, también tomando mi lugar. ¿Cómo es tomando mi lugar? Tomando mi lugar de hijo, de esposo, de padre, en mi caso, tomando mi lugar que me corresponde en cada contexto, en cada familia, en cada situación. Así puedo dejar a los demás con su propio destino y su propia fuerza y yo tomar mi propio destino y mi propia fuerza y hacerme cargo y desde una posición de fuerza puedo ayudar y puedo liberarme de cosas que no me pertenecen. Finalmente también devolviendo lo que no me corresponde, aquello que tomé de mis padres, por ejemplo, sus problemas de pareja, que de entonces de un niño o de adolescente no lo sabía, se los puedo devolver en el hoy en día, aunque no estén vivos ya, con amor. Y decirles, te devuelvo esto con amor. Lo tomé en un afán de ayudar, pero no me sirvió ni te sirvió, te lo devuelvo con amor. Devolviendo lo que no me corresponde. Cuando les devuelvo a cada quien su costal, me quedo con mi costal. Y yo puedo con el mío, pero con el de los demás no. Y finalmente, asintiendo en mi corazón, asintiendo es reconociendo, aceptando incondicionalmente todo como es en la vida, a todo y a todos, dándoles un lugar, pero de corazón. Muy bien, finalmente, esta es la última diapositiva. Las gracias chicos por haber estado en esta presentación un poquito que salió no como quisiéramos, pero salió perfecta. Bueno, las gracias y me quedo con este pensamiento de Lao Tse que dice, si estás deprimido es porque vives en el pasado, si estás estresado es porque vives en el futuro y si estás en paz es porque vives en el presente. Gracias chicos, como les dije en la diapositiva, no sé, en la cuarta, quinta, el, el objetivo de toda terapia, incluida constelaciones familiares, es que el individuo o la persona viva más en el presente, que es el único lugar donde puedes vivir en paz y feliz. Liberarnos de todo el pasado para dejar de estar pensando en el futuro y estar viviendo en el presente, en el aquí y en el ahora.
Bueno, chicos, muchas gracias. Mi nombre es Jesús Hernández de Salud Integral Triskel. Este video se queda aquí grabado en Facebook. La presentación del diplomado en constelaciones familiares 2018. Y me pueden escribir cualquier duda, si interesados por los costos, más a fondo el temario, cualquier detalle. Y bueno, los dejo. Muchas gracias por haber estado.